Eran aproximadamente las 20 horas del 17 de septiembre de 1992. En el sector de La Pampilla, en Coquimbo, más de 100.000 personas celebraban las fiestas patrias cuando el ambiente festivo se interrumpió de forma súbita. Un objeto luminoso de grandes proporciones apareció en el cielo, desplazándose de norte a sur a una velocidad inusual para las aeronaves de la época. A diferencia de otros avistamientos, este no fue un evento aislado o confuso. El objeto presentaba luces pulsantes y, según los testimonios de pilotos y civiles presentes, realizó maniobras que desafiaban las leyes de la física, como detenciones instantáneas de dirección en ángulos rectos. La cobertura de la prensa regional y nacional fue inmediata, mostrando fotografías y videos donde se apreciaba una estructura sólida que no correspondía a globos meteorológicos ni a satélites. Investigadores ufológicos y autoridades de aeronáutica analizaron el caso durante años. Si bien se plantearon teorías sobre basura espacial o reflejos atmosféricos, ninguna pudo explicar por qué el objeto fue detectado por radares y observado simultáneamente por una multitud tan vasta. El incidente de La Pampilla permanece hoy como uno de los expedientes abiertos más importantes de la ufología chilena, un momento en el que, por unos minutos, miles de personas dejaron de mirar el escenario para observar lo que parecía ser una visita de otro mundo. El misterio que rodea los cimientos del Banco de Chile, en pleno centro de Santiago, cobra cada vez más fuerza. Tras las primeras revelaciones sobre el tercer subterráneo de la casa matriz, nuevos testimonios de funcionarios y personal de seguridad han comenzado a coincidir en un detalle inquietante: la existencia de celdas castigo con grilletes originales, ubicadas en las áreas de máxima restricción, muy cerca de las bóvedas principales. Esta coincidencia entre distintos testigos no es casualidad. Los relatos describen pequeñas celdas de muros de piedra y cal, donde aún permanecen ancladas las argollas de hierro que se utilizaban para el encadenamiento de personas en épocas coloniales o de la temprana república. El hecho de que estas estructuras se encuentren precisamente junto a las bóvedas de caudales sugiere que, durante la construcción del monumental edificio en 1926, se decidió cimentar la seguridad económica del país sobre antiguas estructuras de encierro que ya existían en el terreno. Para los expertos en el Santiago subterráneo, estos vestigios son la prueba física de una ciudad que se construyó por capas, ocultando un pasado de castigo y vigilancia bajo el lujo del mármol y el bronce. Mientras en los niveles superiores se procesa el flujo financiero moderno, 3 pisos más abajo, en la oscuridad absoluta de los depósitos. Los grilletes oxidados permanecen como mudos testigos de un tiempo en que la justicia se impartía en el silencio de las catacumbas. En el sector de Quinta Normal, la majestuosa casona Dubois se levanta como un recordatorio de que algunas ambiciones tienen un precio impagable. La historia oficial nos habla del ingeniero francés Ernest Dubois y su esposa, María Isabel de la Vega, una pareja que gozaba de un éxito envidiable, pero que escondía un vacío profundo. El deseo desesperado y por ha de convertirse en padres. Se dice que tras agotar toda esperanza médica, la pareja recurrió al oculto, sellando un pacto que les concedería la descendencia anhelada a cambio de un tributo oscuro. El resultado de este compromiso fue el nacimiento de un hijo, pero no el que ellos imaginaban. Según los relatos más documentados de la época, el bebé nació con malformaciones tan severas que fue descrito a testigos como una criatura de aspecto aterrador. El niño, que supuestamente falleció al poco tiempo, fue mantenido en el más absoluto secreto, oculto en las habitaciones más profundas de la mansión para evitar el escrutinio de la alta sociedad santiaguina. La tragedia no terminó ahí. Agobiada por la culpa y el horror de lo que habían invocado, se dice que la madre terminó con su vida en los pasillos de la casa, dejando a Dubois solo con su fortuna y sus demonios. Como un guardián de esta tragedia, en los jardines de la propiedad se erigía una estatua perturbadora, una gárgola de rasgos demoníacos que se convirtió en el epicentro de lo inexplicable. Los vecinos aseguraban que la figura no era de piedra inerte, juraban que sus ojos seguían a los transeúntes y que, durante las noches de luna,
La estatua parecía emitir un lamento sordo que recorría toda la cuadra. Quienes trabajaron en la restauración del edificio décadas después reportaron que la energía en el ala donde dormía el niño era insoportable, con caídas bruscas de temperatura y sombras que cruzan los ventanales incluso a plena luz del día. Hoy, aunque la estatua ha desaparecido y la casa es un centro cultural, el aura de la casona Dúa permanece intacta, recordándonos que en sus jardines no solo crecieron flores exóticas, sino también las raíces de un pacto que la muerte nunca pudo disolver. Oye, si hay un lugar en Santiago que realmente pone los pelos de punta por su historia, es la Casona Dubois en Quinta Normal, porque una cosa es el mito de la aristocracia y otra muy distinta es la carga que ese edificio acumuló durante sus años de abandono absoluto. Por décadas, esa mansión fue una ruina custodiada por una estatua de gárgola que aterraba a todo el barrio. Los vecinos juraban que la figura te seguía con la mirada y que, en las noches de luna, su piedra parecía emitir un calor extraño, como si algo vivo habitara en su interior. Pero lo más increíble pasó en el 97, cuando Tim Fey instaló ahí el set de la teleserie Tic Tac. Lo que empezó como un rodaje lleno de luces y cámaras, terminó despertando las sombras que la familia Dubois dejó atrás. El equipo técnico cuenta que era imposible trabajar tranquilo. Los focos estallaban sin motivo y en los micrófonos se filtraban susurros en francés que no venían de ningún actor. El elenco sentía que el aire se volvía irrespirable en ciertas habitaciones, como si el despliegue de energía de la producción hubiera abierto una puerta que debía permanecer cerrada. El clímax de esta historia ocurrió cuando decidieron que la famosa estatua debía ser retirada. Los operarios que hicieron el trabajo relatan que al intentar desprenderla, un hedor a azufre inundó los jardines y se escuchó un crujido metálico aterrador que venía desde las profundidades del suelo. Ese fue el fin de la gárgola. Desapareció de la vista pública y muchos creen que fue enterrada bajo los mismos cimientos de la casa para intentar sellar de una vez por todas el pacto oscuro que Andrés Dubois habría firmado años atrás. Hoy, aunque la casona está restaurada, los guardias nocturnos prefieren no mirar hacia los rincones donde estuvo esa figura, convencidos de que, aunque la estatua ya no esté, lo que custodiaba todavía sigue ahí. Oye, si alguna vez caminas por los patios del fondo del cementerio general, allá donde las tumbas están más gastadas y el ruido de la ciudad desaparece, tienes que conocer la historia de la niña de la rosa. Los trabajadores dicen que por esos pasillos aparece una joven vestida de un negro absoluto, caminando con una paz que no es de este mundo y llevando siempre una rosa roja, fresca, como si la acabara de cortar. Pero lo que hace que esta historia sea distinta es lo que le pasó a una mujer hace años. Dicen que ella iba caminando cuando se cruzó con la chica. La joven no le dijo nada, solo se detuvo, la miró a los ojos y le entregó la rosa. La señora, conmovida, siguió a la joven a una distancia prudente hasta que la vio detenerse frente a una tumba y desaparecer. Al acercarse, la señora vio que era la sepultura de una niña que había muerto trágicamente en un accidente. Con mucho respeto, la señora decidió dejar la misma rosa que la chica le había dado en el jarro de esa tumba. Fue en ese momento cuando pasó lo increíble. Al fondo del jarro de la lápida, escuchó un sonido metálico. Cuando revisó entre el agua y las flores, encontró un anillo de oro antiguo. Al mirar la foto de porcelana de la tumba, se le cortó la respiración. Era la misma joven que le había entregado la flor y en la foto lucía exactamente ese mismo anillo. No es solo que el anillo salió de la tumba hacia el jarro, sino el motivo. En ese tiempo la señora tenía a su hija grave y no tenía dinero para la operación. Sintiendo que era un regalo del ánima, vendió la joya, pagó la cirugía y su hija se salvó. Desde ese día, la señora vuelve cada semana al cementerio, pero ya no con las manos vacías. Siempre llega al patio del fondo para dejarle un ramo de rosas rojas en agradecimiento por ese milagro que le devolvió la vida a su hija. Mira, si vas por la carretera llegando a Illapel, es imposible no quedarse mirando la casona de la colonia. Ese edificio imponente parece que te vigila, y no es para menos.
porque esconde una de las historias de pactos más pesadas del norte chico. Se dice que su antiguo dueño no amasó esa fortuna trabajando la tierra, sino que selló un compromiso oscuro en los subterráneos de la hacienda para que el oro nunca le faltara, un pacto de sangre que dejó una marca imborrable en el linaje y en la misma estructura de adobe. Los que conocen la zona hablan de una red de túneles que conectan la casona con los cerros cercanos, pasadizos donde el aire se vuelve helado y donde se ha visto a un hombre de negro recorrer los pasillos en un silencio absoluto. Pero el relato más fuerte, ese que rescató Klaus 7, es el de un exorcismo que terminó en tragedia. Cuentan que hace años la casa empezó a manifestar una actividad violenta, las puertas se azotaban y el ambiente se llenó de un olor a azufre que subía desde los sótanos. Trajeron a un sacerdote para liberar el lugar, pero apenas comenzó el rito, las paredes empezaron a vibrar y se escucharon gritos inhumanos que venían de las habitaciones del fondo. Dicen que el cura no pudo terminar. Salió de ahí asegurando que lo que habitaba la casona tenía un derecho legal sobre el terreno por el pacto antiguo, y que ninguna oración iba a sacar lo que ya era dueño del lugar. Desde ese día, una de las habitaciones quedó clausurada para siempre. Hoy, la gente de Illapel sabe que la fortuna de la colonia sigue ahí, enterrada en algún lugar de los cerros o bajo los cimientos, pero nadie se atreve a buscarla. Saben que el precio es demasiado alto y que, en esa casona, el exorcismo quedó pendiente, dejando al mal encerrado entre esas 4 paredes a la espera que alguien vuelva a abrir la puerta. Si crees que Illapel es solo lo que se ve en la superficie, es porque no conoces el secreto que corre bajo sus calles. Se dice que existe una ciudad espejo, una red de túneles coloniales que conecta la parroquia San Rafael con el colegio Santa Teresa y que, según los relatos más antiguos, se extiende por kilómetros bajo los cerros hasta llegar a la mismísima casona de la colonia. Estos pasadizos no eran simples bodegas, eran rutas de escape y comunicación para las familias más poderosas y las congregaciones religiosas de la época. Lo más impresionante es que no son solo leyendas. Se cuenta que una alumna del colegio Santa Teresa logró bajar hace años por un acceso que quedó expuesto tras un movimiento de tierra. Lo que encontró abajo no fue solo oscuridad, el aire olía a incienso viejo y a tierra húmeda. Al adentrarse, el silencio se rompió por un murmullo que le erizó la piel, un coro de voces femeninas, monjas rezando en un latín susurrante que parecía salir de los mismos muros de ladrillo. Ella sintió que había interrumpido una misa eterna que se celebra en el subsuelo desde hace siglos, pero la conexión no termina ahí. Muchos aseguran que esos túneles eran el camino que unía la fe con lo oscuro, sirviendo para llevar tesoros y secretos desde la iglesia hasta los subterráneos de la casona de la colonia, donde se dice que el dueño tenía aquel pacto con el mal. Es como si bajo Illapel existiera un hilo ductor que une lo sagrado con lo prohibido. Hoy, la mayoría de esos accesos están sellados por el concreto y los terremotos, pero si caminas por el colegio o la iglesia en absoluto silencio, todavía puedes sentir esa corriente de aire helado que sube desde las rejillas, trayéndote el eco de las oraciones de quienes nunca pudieron salir de la oscuridad. Sabes, si caminas por las avenidas principales del cementerio general, hay una estructura que te va a detener en seco: la capilla verde. Es un mausoleo imponente, cubierto de azulejos esmeralda que parecen cambiar de tono según la luz del día. Dicen que fue construida por un hombre que no pudo aceptar la muerte de su esposa y decidió levantarle un palacio, un refugio de lujo para que ella nunca sintiera la frialdad del olvido. Pero detrás de esa fachada de amor eterno y arquitectura perfecta, se esconde una energía que a veces se vuelve densa, como si el luto se hubiera quedado atrapado entre sus paredes para siempre. Hace poco, una seguidora llamada Connie me contó una experiencia que te hace mirar este lugar de otra forma. Ella siempre iba con su esposo a sacar fotos a la capilla por su estética de época. Pero en una de esas sesiones, el aire se puso pesado, casi difícil de respirar. El silencio absoluto del cementerio se rompió por un llanto desgarrador que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un lamento tan confuso que no lograban distinguir
si era una mujer sufriendo o un bebé pidiendo auxilio desde el más allá. Mientras intentaban mantener la calma, Connie sintió que alguien o algo pasaba rozándola. Era una brisa errática, un calor súbito que le recorría la espalda como un aliento para luego dejarla completamente congelada con los poros erizados. De pronto, el perfume de las flores frescas fue reemplazado por un olor nauseabundo a podrido que inundó el pasillo. Al levantar la vista hacia el fondo, entre las sombras de los nichos, ahí estaba ella, una silueta vestida de un negro absoluto, con un velo largo y pesado que le cubría el rostro, igual al que usaban las mujeres de antaño para ocultar su dolor. Muchos dicen que es la Llorona del cementerio, o quizás la misma dueña de la capilla, que se quedó custodiando su palacio y no soporta que perturben su soledad. Lo que vivió Connie no fue una simple sugestión, fue el encuentro directo con una pena que no descansa. Porque en la capilla verde el amor y el terror caminan de la mano, recordándote que bajo ese brillo esmeralda todavía hay alguien que llora un luto que el tiempo simplemente no ha podido borrar. Si buscas un lugar donde el miedo se pueda tocar y la tecnología deje de funcionar, tienes que conocer la Torre Salvana. En España se le conoce como el Castillo del Infierno, y es que sus muros del siglo X parecen haber absorbido siglos de sangre y sufrimiento que hoy se manifiestan con una agresividad aterradora. Basta con poner un pie en su entrada para que el aire se vuelva denso, como si estuvieras interrumpiendo un luto eterno que no quiere ser visto. Lo primero que te atrapa es el sonido. Las psicofonías todas captadas en este lugar son de las más nítidas que existen. Grabadoras que registran el canto monótono de una niña que parece jugar entre los escombros, seguido de lamentos lejanos y gritos de una agonía tan real que te hielan la sangre. Pero lo que más desespera a los investigadores son los golpes rítmicos contra la piedra, impactos secos y violentos que sugieren que algo o alguien sigue intentando escapar de una celda que ya no existe. Pero el horror alcanzó un nivel nuevo cuando el equipo de investigación Almas del Más Allá decidió entrar para transmitir en vivo. Mientras miles de personas miraban por TikTok, la atmósfera se volvió eléctrica. De la nada y sin ninguna corriente de aire, las velas que usaban para su sesión se apagaron simultáneamente. Pero la entidad no solo quería oscuridad, quería silencio absoluto. En ese mismo instante, los celulares del equipo se murieron por completo y la señal de internet móvil fue bloqueada, cortando el live de golpe y dejándolos incomunicados en la negrura total. Fue en esa oscuridad donde la presencia se hizo física. Muchos han visto allí a una anciana de rostro desencajado, con la piel como pergamino quemado y una mirada de odio ancestral. Un visitante recordaba con horror, sentí una presión violenta en el pecho y una mano helada que me apretaba el cuello. Al girar la linterna, vi el rostro de esa mujer desvaneciéndose en la sombra y, al salir, tenía marcas físicas de dedos en mi brazo. En la Torre Salvana las entidades no se limitan a observar, interactúan, atacan y tienen el poder de silenciar a los vivos. Es un portal donde el dolor de 1000 años sigue golpeando las paredes, recordándote que hay puertas que, una vez abiertas, dejan una marca que te llevas a casa. Si caminas por el Cementerio General de Santiago, hay una estructura que rompe por completo con la estética de las cruces y los ángeles, la impresionante pirámide de la familia Mate. No es solo un mausoleo, es un monumento al simbolismo masónico y un recordatorio de que, para algunas familias, la muerte no es un final, sino un paso hacia un conocimiento superior. Esta pirámide perfecta, construida con piedra traída directamente de las canteras de San José de Maipo, está diseñada bajo proporciones sagradas. En su entrada, 2 esfinges imponentes con el descanso eterno de los Mate, simbolizando el silencio y el resguardo de los secretos que solo los iniciados pueden comprender. Pero más allá de su arquitectura, quienes visitan el sector cuentan historias que te hielan la sangre. Se dice que en torno a la pirámide el aire se siente distinto, más eléctrico. Hay testimonios de trabajadores y visitantes que aseguran haber visto sombras largas que no proyectan ninguna tumba, moviéndose entre las esfinges como si los guardianes de piedra cobraran vida en la oscuridad.
Muchos relatan haber escuchado susurros en un idioma extraño que parece brotar de las mismas paredes de piedra, y otros aseguran que al acercarse demasiado, las brújulas y los celulares empiezan a fallar, como si la estructura fuera un pararrayos de energías que no pertenecen a este mundo. En el cementerio general, la pirámide de los Mate no solo guarda los restos de una de las familias más poderosas de Chile, guarda una puerta a lo desconocido. Es un lugar donde el lujo, la masonería y lo paranormal se encuentran bajo la sombra de una geometría perfecta que parece vigilar todo el Campo Santo. Hay momentos en la radio que marcan un antes y un después, y el caso de Katia en la mano peluda es, sin duda, el más perturbador. Todo comenzó como una noche de juegos entre amigas, una sesión de Ouija que parecía inofensiva hasta que algo cruzó el umbral. Katia llamó a Juan Ramón Sáenz desesperada, asegurando que desde esa noche su cuerpo ya no le pertenecía y que una presencia la estaba consumiendo viva frente a los ojos de su propia familia. Mientras miles de personas escuchaban en vivo, la voz de Katia comenzó a transformarse. Ya no era la joven asustada del inicio, su tono se volvió cavernoso, metálico y cargado de un odio que no era humano. El aire en la cabina de radio se congeló cuando a través del teléfono se manifestó la entidad que había reclamado su cuerpo. Con una soberbia que erizaba la piel, la voz se identificó como Astaroth, uno de los duques del infierno. Juan Ramón, manteniendo la calma pero con una tensión evidente en la voz, intentaba ayudarla, pero el demonio simplemente se burlaba, asegurando que Katia ya no estaba ahí y que él tenía el control total. Fue el remate final lo que dejó a México en un silencio sepulcral. La voz de Astaroth lanzando amenazas y burlas, demostrando que la Ouija no había sido un juego, sino un contrato firmado con la oscuridad. La llamada terminó en un estallido de estática, dejando la duda de si lo que escuchamos fue el final de Katia o el inicio de algo mucho peor. Ese día, la radio no solo transmitió un relato, transmitió la voz directa del abismo. Oye, si alguna vez caminas por Buenos Aires al caer el sol, evita acercarte a los muros de la Chacarita. Este gigante de hormigón no es solo el cementerio más grande de Argentina, es un laberinto nacido de la peste que hoy, debido a décadas de conflictos legales por sus tierras, se pudre en un abandono que hiela la sangre. En sus zonas más profundas, especialmente en el Sexto Panteón, el sistema de drenaje ha colapsado, provocando inundaciones permanentes que han transformado las galerías en un escenario de horror biológico. Allí abajo, el aire es una mezcla espesa de humedad rancia y un olor a putridez que se te pega a la garganta. El agua estancada ha carcomido la madera, dejando a la vista cajones abiertos y restos humanos que flotan o quedan expuestos en nichos colapsados. Caminar por esos pasillos macabros no es solo un riesgo espiritual, es un peligro de infección biológica real, un foco de enfermedades donde el tiempo parece haberse detenido en la misma desesperación de la fiebre amarilla que fundó el lugar. Es en este escenario de desidia donde las leyendas cobran una fuerza aterradora. Dicen que el taxista fantasma sigue recogiendo pasajeros en la calle Guzmán para llevarlos hacia este epicentro de muerte, y que la dama de blanco vaga sobre las aguas verdosas de los subterráneos buscando un descanso que el fango le niega. El final de este recorrido es siempre el mismo. El sonido rítmico del agua goteando se mezcla con el eco de golpes secos tras los muros. Dicen que no son ecos, sino los que fueron enterrados vivos en la desesperación de la peste, golpeando todavía para que alguien los saque de esa fosa inundada, antes de que el olvido y la putrefacción se los traguen para siempre. Si crees que los avistamientos en el desierto son solo luces lejanas, tienes que conocer lo que ocurría en el imponente rajo de la oficina Pedro de Valdivia durante los años 70. En el corazón de la pampa salitrera, los mineros no solo luchaban contra el sol y el polvo, sino contra algo que bajaba del cielo con una intención clara y perturbadora. Según testimonios de la época, en la oscuridad absoluta de la faena, objetos masivos en forma de disco o trompo descendían en un silencio sepulcral sobre los estanques de lixiviación. Estos depósitos, fundamentales para el procesamiento del mineral, contenían mezclas químicas líquidas de alta densidad. Los trabajadores relataban con asombro cómo estas naves proyectaban una de luz sólida,
una especie de columna de cona de energía que penetraba directamente en el centro del líquido. En segundos, el estanque se transformaba en un caos, se generaba un remolino violento dentro del pozo, una succión mecánica que desafiaba toda ingeniería humana. Ocultos tras las maquinarias pesadas, los mineros veían cómo el nivel de la solución bajaba drásticamente mientras el objeto permanecía suspendido sin emitir un solo ruido. Al terminar, la nave se retiraba hacia las estrellas, dejando a los ingenieros de la oficina salitrera desconcertados. Los pozos estaban vacíos y no había filtraciones, derrames ni evaporación que explicara semejante pérdida. Todos conocen la leyenda del hombre polilla en Virginia, pero pocos recuerdan que esta criatura acechó los cielos de Chile durante el año 2013. No fue un caso aislado, fueron múltiples testigos los que, en distintos puntos de Santiago, describieron a un ser de apariencia humanoide de más de 2 metros de altura, con alas gigantescas y ojos que brillaban con un rojo hipnótico. Uno de los avistamientos más impactantes ocurrió en el Parque Bustamante. Un joven relató con horror cómo vio a esta entidad saltar desde un árbol y planear sobre los edificios con una agilidad imposible para cualquier ave conocida. Pero no se detuvo ahí. Semanas después, en la comuna de Quinta Normal, otra familia describió ver a este ser posado sobre una antena, observar la ciudad en un silencio que helaba la sangre. Lo más aterrador del hombre polilla no es su aspecto, sino su reputación como heraldo de desgracias. Históricamente, su aparición precede a grandes catástrofes. Quienes lo vieron en Chile describieron una sensación de angustia opresiva, un miedo irracional que te paraliza antes de que la criatura desaparezca sin dejar rastro. ¿Fue una confusión con un ave de gran tamaño o realmente un visitante de otra dimensión advirtiéndonos sobre algo? Hasta hoy, los videos y fotos borrosas de aquella época en Santiago siguen siendo materia de estudio. El Mothman chileno desapareció tan rápido como llegó, dejando atrás de sí la duda de si todavía nos observa desde las sombras de los edificios más altos, esperando el próximo gran desastre para volver a mostrarse. ¿Sabías que la costa de la región de Valparaíso es un punto caliente de actividad ovni que pocos se atreven a explicar? En la zona de Ventanas, cerca de la refinería Enami, pescadores y trabajadores han reportado un fenómeno perturbador, orbes de luz blanca y amarillenta que descienden del cielo para sumergirse en el mar en silencio absoluto. No son simples reflejos. Estos objetos parecen tener un interés específico en las zonas industriales y mineras. Algunos expertos sugieren que, al igual que en los Rajos del Norte, estas entidades podrían estar extrayendo minerales directamente del lecho marino o utilizando el agua para procesar algún tipo de energía. Pero lo más extraño ocurre tierra adentro. Canales especializados como Luna Skywatcher han documentado cómo estos mismos orbes son vistos saliendo de los ríos, moviéndose contra la corriente y patrullando las cuencas que alimentan a nuestras ciudades. ¿Qué buscan realmente? La teoría es inquietante. Podría tratarse de sondas de exploración avanzada. No solo buscan recursos minerales, sino que analizan nuestro entorno biológico, monitoreando de cerca la actividad humana y el impacto en el ecosistema. Son naves tripuladas o inteligencia artificial de otro mundo mapeando nuestra supervivencia. En la costa de Ventanas, la frontera entre nuestra industria y lo desconocido parece haberse borrado. Lo que para nosotros es una zona de sacrificio, para ellos parece ser una estación de abastecimiento y observación constante.